creando mensajes de edificación que impactan vidas en cada canción, viendo la luz en cada canción. El adorador con su corazón, veo a Jesús en cada canción. El adorador detrás de la canción. Bendiciones mil a todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora, a todos aquellos que nos ven por las diferentes plataformas radiales, digitales, por nuestra app, por nuestra web. Estamos en una sesión más del Adorador, detrás de la canción, aquí en Osana Radio, la estación que te conecta al cielo. Hoy con una invitada muy especial, una invitada de lujo desde El Salvador, nada más y nada menos. Ella es cantante, compositora, pianista, líder de alabanza, mejor dicho, un paquete en uno. Un paquete en uno. Además, es licenciada en administración de empresa con un posgrado en educación. Mejor dicho, tenemos una salmista, una licenciada, una empresaria, educadora. y que desde el 2005 ejerce su profesión en un colegio cristiano. ¡Qué bendición! Así es, así es. Wow, ella es una mujer bien preparada que se ha dedicado al servicio de Dios para bendecir a los demás con sus dones y su talento. Ella es salvadoreña, hija de pastores. Wow, inició su llamado musical a los 11 años de edad y grabó su primer álbum musical a los 15 añitos. Bien jovencita empezó su ministerio y en el día de hoy ella nos viene a presentar su más reciente sencillo titulado Guarda mi corazón, inspirado en el libro de los sabios consejos en Proverbios 4:23. Bueno, sin más preámbulos, démosles la bienvenida a nuestra hermana y salmista Criseida Hernández. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. A Osana Radio. Gracias por esta oportunidad de llevar este mensaje que Dios me ha tocado en mi corazón, de alabarlo, exaltarlo y a la vez llevar una enseñanza para todos nosotros en nuestro diario vivir. Es una bendición estar acá con ustedes. Así es, qué hermoso saber que desde pequeñita Dios la usa. Y eso es algo maravilloso porque los niños también tienen un llamado, un propósito de parte de nuestro Dios. Cuéntanos un poco más de tu vida. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Actualmente dónde estás radicada? ¿Y qué significa tu nombre? Ya que nos llamó muchísimo la atención porque es un poco común. Dice que Criseida, tengo entendido que viene de la Ilíada. Por ahí viene ese nombre. Generalmente en unas traducciones dice Briseida y en otras dice Criseida. Entonces, ese fue un nombre que lo escogió mi papá. En aquel entonces, pues ellos no eran cristianos y ya como cuando yo cumplí 2 años, ingresamos al Evangelio. Y así que yo pasé por sala cuna, por todos los procesos de todos los niños cristianos que llevamos y ha sido una bendición. En mi caso, pues, hemos tenido lecciones de vida difíciles en el transcurso del proyecto en cuanto a mi vida, y a raíz de eso, pues también surge el nuevo proyecto que estoy llevando, porque no todos los planes salen como uno desea ni como uno quiere, sino que como Dios lo va permitiendo en nuestro diario vivir con un propósito. Entonces, hemos tenido un proceso en todas las áreas, creo que integral, donde Dios nos ha enseñado a que dependemos de Él totalmente, en todo momento. Así Qué es. bendición. Vemos que eres hija de pastores. Una bendición bien grande que desde los 2 años, bueno, como que naciste y creciste prácticamente en la iglesia, pero aún siendo hija de pastores. ¿Cómo fue ese proceso de tu encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cuándo supiste que era el tiempo de tomar esa decisión?
realmente cuando uno crece en el Evangelio es bien difícil al principio porque uno crece con el patrón de estar con Dios, de orar con Dios y no como alguien cuando del golpe de la vida, la lección de vida lo hace reflexionar y aceptar a Cristo. En el caso de nosotros, yo comencé a los 11 años, pero sentí que no había un llamado tan genuino, ¿verdad? Hasta que un momento que estuve, me gustaba mucho, no era una niña muy así que podía estar jugar con cualquier persona porque casi siempre me cuidaban lo del testimonio y todas esas cosas, por ser hija pastor era un protocolo bastante fuerte, entonces yo pasaba mucho tiempo en mi cuarto con el teclado y la música. En uno de esos momentos yo tuve un encuentro muy especial con Dios y ahí comencé a sentir la presencia de Dios cuando comencé a escribir también y a vivir lo que canto, porque es muy diferente a hacer una letra para algo, para alguien, a vivirla y sentirla y plasmarla en papel y lápiz, ¿verdad? Y decir esto es una alabanza propia del Señor. He admirado mucho a David en ese sentido, que cuando él estaba pastoreando, Dios lo estaba ministrando y ahí se comunicaba con Dios. Entonces, en la misma como soledad que yo viví, que era como a la vez tenía todo el mundo, pero no lo tenía. Entonces, en ese momento me conecté con el Señor y ese era mi refugio. Incluso el primer disco, hay una alabanza que se llama Amigo Fiel, que fue una de las populares en aquel entonces. Esa alabanza, Amigo Fiel, fue escrita porque para mí Dios era mi amigo. Era el amigo con el que yo conversaba. Y es todavía, en todo tiempo ha sido mi amigo. Prácticamente es el que está en todo tiempo. Fíjate, y se convirtió desde niña amiga de Jesús y no como otros niños que se inventan un amigo imaginario. El amigo de ella era un amigo real y verdadero. Sí. Bueno, esta pregunta para nosotros es muy importante enfatizar aquí porque el hecho de que uno sea hijo de ministros, eso no le va a garantizar a uno la salvación. Uno necesita un encuentro, conocer uno directamente, un encuentro personal con Dios, porque como dice la Biblia, la salvación es individual. Entonces, Es correcto. Cuéntanos de esa experiencia de cómo siendo tan jovencita descubriste tu llamado. Sentía bien fácil conectar con Dios cuando tocaba el teclado. Yo aprendí teclado empíricamente, no tuve un maestro, no tuve nada. Entonces había un libro que mi papá quiso aprender y se le fue difícil a él. Creo que esto es un don que trae cada quien. Claro. Como cuando se especializan en cualquier área del talento, ya viene plasmado, el don ya viene en uno, ¿verdad? Entonces había un imán hacia al teclado y yo comencé. Cuando estaba así, miraba mucho. Mi padre compró una radio que era secular, pero tenía clásicos y clásicos cristianos. Entonces, cuando la compró, esta radio se llama Remanente 92.5 y heredó todos esos discos, cassette. Y recuerdo que yo le dije, deme todos los cristianos a mí. Y los incorporé en el cuarto y yo hacía eso. En una de esas alabanzas me gustaba mucho Margaret Becker, me gustaba Petra. No sé por qué me encantaba Petra. Somos de la misma línea. Sí, en aquellos clásicos también había música del género del Salvador que le gusta lo tropical y todo eso. Entonces, en una de esas alabanzas yo me comencé a conectar y yo decía, va a ser así. Y ahí fue donde siento que personalmente conecté con Dios por medio de la alabanza. Y cuando me da risa porque me dicen qué tanto yo pasaba haciendo en el cuarto. Yo decía que era locutora, yo decía que era la arreglista y mi meta era que cada alabanza que yo escuchaba tenía que sacarla en el piano exactamente. Wow. Ese era. Entonces, con eso yo me pasaba las horas, me sentía conectada en ese ambiente. Creo que pasé alrededor de 4 años en esa situación hasta que Dios me concedió a mis 15 años de regalo de cumpleaños mi primer álbum.
Wow, wow, interesante, qué impresionante esa historia. O sea, Dios puso el don, lo único que necesitabas era un manual de instrucción. Hasta que Sí. papá le dio la emisora y empezaste ahí con tu entrenamiento. Y maravilloso, impresionante lo que Dios hace de la manera, cómo lo prepara uno, cómo lo capacita. Y es impresionante, es único porque tú piensas que estabas sola en esa habitación, pero ahí estaba el Espíritu No, Santo entrenándote, enseñándote y es capacitándote. correcto. Sí, sí, yo realmente me menospreciaba mucho cuando había músicos letrados, porque yo era empírica. Hubo un tiempo que yo solo me quedaba viéndolos y aprendí viendo de ellos. Oh, Entonces, ¿qué pasaba? Ellos se ponían a tocar y yo, y de repente un día llega un ministro de alabanza y le dijo, tócame esta alabanza. Y se queda el que sabía mucho, pero es que no tengo los cifrados de ella, ¿cuál es? Y en ese entonces no teníamos la facilidad que hay hoy. claro. Entonces yo le digo, yo puedo ver si qué nota es él, cántela, le decía yo. Y tomaba el teclado y comenzaba a seguirlo. Wow. Entonces el que sabía mucho se me quedaba. ¿Y cómo aprendiste? Escuchándolo, escuchando a las personas. Entonces, eso sí, que me costaba mucho, digamos, algunos términos como un do disminuido, un do sostenido, un do bemol, ya eso ya era más conocimiento que lo empírico que yo sabía, lo que era lo básico. Bueno, yo te tengo una notica aquí. Acá en la costa, estamos en Barranquilla, Colombia. Acá Sí. hay un dicho entre músicos que se aprende de empírico, a veces sabe más. Así es. Y tenemos un término que se llama aguataca. Aguataca quiere decir a oído, ¿ya? Ah, correcto, ha oído. Entonces, bueno, yo tuve el privilegio de Aguataca. hacer las dos, de quedarme en las iglesias tocando, aprendiendo y después Sí. estudiar música profesionalmente. Y te cuento de que empíricamente no tiene mucha la diferencia. Lo que tienes tal vez es conocimiento de armonía, conocimiento de dónde viene todo eso. Pero cuando Dios te da algo, lo da perfecto. Porque nos Así es. acabas de demostrar algo de que si yo no tengo un papel, un cifrado, una partitura, entonces no sé, porque estoy lleno como si fuera un caballo que le colocan las cositas aquí, estoy lleno de ese conocimiento y si no veo un papel no fluyo. En cambio, ¿por qué no mejor con el Espíritu Santo cuando te da ese don, cuando te da ese talento y lo coloca? Ahí vemos cómo son desarrollados los talentos en Dios. Así es. David no tenía instructor en arpa. Me imagino que él lo aprendió poco a poco. Es como un instinto de bebé, cuando van a aprender a caminar, cuando van a aprender a hablar, cuando ya trae uno lo que Dios quiere que seamos. Y una Solo que connotación es una gran responsabilidad. que tú te encerrabas en ese cuarto y David paraba tocando en el campo, cuidando sus ovejas. Es el tiempo que te dedicabas. Tal vez esa disciplina Sí. forjó ese talento que Dios había colocado en ti. No, y lo bueno de ser empírico es que nada te limita y fluyes hasta donde Tienes ideas Dios quiere, sin hasta límites. donde Dios te quiera llevar y te quiere usar. ¿Cómo te diste cuenta de que Dios había depositado en ti ese don para cantar y componer canciones? Cuando puse el reto de querer tener mi propia canción para Wow, Dios, quería como decir, si ellos pudieron, yo puedo. wow, quiero lo propio, lo mío. Quiero lo propio mío. Ajá. Entonces, también igual, uno de los obstáculos que yo tuve es la forma de cantar también, porque yo no tenía instrucción vocal. Entonces, pasé Pero, una serie pero hago ahí un paréntesis. No tenías instrucción vocal, pero ahorita nos mencionó algo. ¿A quiénes se escuchaba? Margaret Becker no es cualquier cantante en la música Yo te- cristiana. No, Imagínate. Es una de las mejores cantantes, mejores voces en la música cristiana. O sea, y si tú hacías las cosas como nos decía, tratabas de imitar que el piano sacara igualito, me imagino que también la voz. Yo creo que sí tuviste mentores y no te dabas cuenta Sí, en ese Dios te momento dio. de la música que puede estabas ser. escuchando. Tuviste esa influencia y vamos a preguntar esa, valga la redundancia, esa pregunta ahorita, pero ¿tuviste unas influencias en la música cristiana que tal vez a tu edad no te diste cuenta?
la magnitud de lo que estabas Sí. escuchando, tú lo estabas digiriendo sin darte cuenta. Bueno, nosotros acá tenemos una frase que decimos, bueno, Dios a veces nos prepara, nos capacita y ni siquiera nos damos cuenta, porque hay veces que vivimos experiencias y entonces ya fluye, sale y nos dice, oye, pero si ya eso lo vivimos, o sea, eso quiere decir que Dios Sí. nos preparó, nos capacitó y ni cuenta nos dimos, como pasó Sí. contigo. Dios te puso instructores, mira el manual que te dio, todos los cassettes, los mejores maestros en técnica vocal, todo eso. Cualquier, No no cualquier, cualquier imagínate. música le dio. Por ejemplo, yo trataba de imitar a Margaret Becker Fijamente veo, es una de mis favoritas. No, eso es- y yo decía que esto sé, solo esto sé. Y yo, Wow. pero ¿por qué? Porque quería, y de ahí fue, por eso te digo, de ahí fue que aprendí a hacer falsetes sin yo saber que era un Sí. falsete. Sí. Esa fue una de las populares de ella. Exactamente. La O recuerdo sea, tanto. que estuviste en una escuela musical sin tú ir a una escuela musical Así es. cristiana. O sea, virtual. Mire que no lo había visto desde ese punto de vista. Es que nosotros nos ha pasado, Dios a veces nos ha aislado, nos ha separado y a veces yo un día caigo en cuenta y decía, oye, cuando Dios te quiere preparar, te quiere capacitar, te quiere entrenar, Él viene y te aísla. Así como Sí. hizo a José, separó a Moisés de su familia porque quería forjar en ellos un carácter y una preparación distinta que no iba a tener en su casa. Porque a nosotros Correcto. nos ha pasado, o sea, tú nos ves a nosotros y nosotros también somos entrenados por el Espíritu Santo. lo otro que Amén. llama la atención es la otra referencia que nos dio musical, que es nada más y nada menos que la agrupación Petra. Es una legendaria agrupación. Ay, si yo les contara Rendir mi ser es un álbum que trae bastante rock pop y tuve mucho problema en mi Yo sí zona decía- por eso. Yo sí decía, ella se me parece a algo de lo que yo escucho. Es que tienes la Y referencia. Guardian, no nos quedamos atrás, No. no estaba Guardian también. Bueno, cuéntanos. Sí, me decían que era un poco revolucionaria cristiana. Bueno, vemos ya de dónde viene Sí, sí. dónde viene este talento que Dios estaba puliendo. Pero ¿cómo hizo para convertirse en un ministerio musical? ¿Quiénes te apoyaron? ¿Quiénes te impulsaron con este maravilloso viaje en tu instrumento y en tu voz? Ya personas a tu alrededor, en tu núcleo familiar, que- personas amigas. Realmente mi padre, mi papá. Si mi papá no hubiera realizado el primer álbum, el segundo álbum, creo que vio en mí bueno, realmente la gracia de Dios es la que toca a las personas. Yo creo mucho en que cuando Dios quiere un propósito a nosotros, Él toca corazones. Y los ángeles que Él quiere que sean en nuestra vida para que nosotros cumplamos, aunque no tengamos los recursos. Y a veces decimos, tenemos que aprender a confiar en Dios para que el propósito de Él se cumpla. Y aunque me quiten todo, si Dios dice así va a ser, así es. Entonces, en este caso, mi padre, Dios le puso en su corazón apoyarme. Recuerdo que me llevó a Guatemala a grabar mi primer álbum con Lionel Tuches, que trabajaba con la productora AIA, que trabajaba con Juan Carlos Alvarado. Entonces, en esas idas a Guatemala fue que conocí a Juan Carlos Alvarado. Me gustaba ir a un concierto de él. Entonces, ahí fue donde tuve mi primer cassette. Ahí ya me buscaron un estudio fotográfico y salió un poco cómodo, porque realmente el primer álbum no está mucho a luz, solo 2 que 3 canciones en mi canal. Porque era empírico totalmente, era mi PSR, no me acuerdo qué serie era, 70, de Yamaha. Y como traía caja rítmica, yo ahí hacía la pista y todo, y tocaba y comenzaba a cantar. Así fue como grabamos Amigo Fiel. Y él en caso de Lionel Tuches, que fue mi productor, el primero, y créanme que bien lindo, él es su esposa, fue que me inspiraron, y él fue parte del coro, de los coros que yo tenía en esa producción. Entonces, mi padre me apoyó hasta el segundo disco, y fue, gracias a Dios, bien respaldado. Pero habían las etapas de nosotros, por ejemplo, mi desarrollo ya presentaban otras responsabilidades, y ahí fue donde mi padre me dijo,
yo no puedo seguirte porque como él es pastor, también es empresario, a él ya andar a la par mía era bien difícil. Ese fue como un obstáculo que tuve para darle como un pequeño freno a la fluidez que llevábamos. Bueno, Gracias. además que eras bien jovencita, porque imagínate que empezaste a los 15 añitos tu trayectoria musical. Sí. Cuéntame cómo lograste esa disciplina ministerial y espiritual siendo tan jovencita. ¿Había alguien detrás de esa formación que te ha sostenido aún hasta estos tiempos? Mi madre, ¡Wow! mi mamá. Entre mi padre y mi madre, mi padre como que fue el apoyo más que todo económico, el respaldo más de la autoridad de padre, que es nuestro patriarca prácticamente de mi familia, pero mamá era el consejo, ¿verdad? Mamá era como era la instrucción. Mi madre, pues ellos son pastores y mi madre es una madre bastante entregada a Dios, en oración, en ayuno, le gusta mucho la consejería más que la predicación. Entonces ella era como el pilar que yo tenía para cuando, mira Criseida, no hagas esto, mira Criseida, esto acá. Eran como mis dos mentores, ¿verdad? En la parte del inicio en el cual Dios me iba llevando. No era fácil llevar estudio y paralelamente crecí, aunque sé que no es común, pero en el caso de mi padre trabajaba y también era pastor. Entonces él me decía, si Dios no nos bendice, a veces las iglesias tienden a tener problemas financieros, el trabajo de la persona apoyaba un poco. Entonces él me enseñó eso, siempre tienes que estudiar, servirle a Dios, nunca dejar de servirle a Dios y prepararte para todo ámbito, ¿verdad? En ese caso yo crecí en ese enfoque. Wow. Y por la fecha me he mantenido, no es fácil, pero ahí vamos. Ahí vemos Sí. cómo el poder de Dios y tu fidelidad a Dios hace que te puedas mantener firme. Vemos un testimonio plasmado de cómo los padres influyen en la vida de sus hijos. No, y esa sabiduría divina, porque cualquier consejo no te edifica. Entonces vemos que la mamá, una mujer muy sabia, con mucho discernimiento, porque percibía las cosas y decía, mira, por ahí no coja, por ahí no es, mantente así. Y mira que todo eso le sirvió a ella como una estructura, un fundamento firme para su ministerio. Y hoy en día necesitamos muchas madres así entregadas a esa intimidad, esa comunión con Dios para adquirir esa sabiduría y esos sabios consejos que estamos necesitando hoy. Bueno, decíamos al comienzo que bien, es un paquete completo. Sí, ya es un yogur. El líder de alabanza en la congregación es salmista. En el ámbito secular trabaja dirigiendo un colegio y también es cristiano. O sea, ¿cómo va a ser en el ámbito secular? Dios la tiene prácticamente encarrilada en sus caminos. Una tremenda responsabilidad que tienes. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio tanto en tu trabajo, en tu ministerio, como en tu vida personal? Hasta yo misma me sorprendo cómo es esto. Y eso que yo soy mamá, tengo dos hijos. Wow, ¿y en qué hora? Está entre 9 y 13 años ahorita. Y créame lo que, no sé, solo las fuerzas de Dios con uno, porque sí trato, por ejemplo, ahorita yo ya salí de mi trabajo, ya puedo estar en entrevistas, entonces Pablo trabajaba de día y de noche predicaba el evangelio, entonces como fui instruida de esa manera, tenía que saber cómo administrar los tiempos, fines de semana para servicio a Dios. Sí, humanamente, ya a mi edad que tengo, ya siento que a veces quisiera descansar, pero cuando uno tiene el don de Dios, no tiene paz uno. Por ejemplo, yo había dicho, me retiré un tiempo mientras terminaba todos los procesos de preparación, por ejemplo, de terminar la carrera, de terminar el posgrado, porque cuando mi padre adquirió el colegio, él estaba esperando que yo sacara la administración de empresa para que yo dirigiera el colegio, pero no me prepararon para un colegio, me prepararon para una empresa.
Esto es una empresa. y no tenía ni la experiencia laboral. Y llegué prácticamente, mi primer mes fue frustrante. Y los maestros decían, como alguien de administración de empresas nos iba a enseñar a nosotros, los maestros, los formadores, los educadores, y yo tenía que saber todo eso. Mira que el papá estaba bien enfocado porque hoy en día en Colombia la mayoría de los directores son administradores de empresas enfocados en la educación. O sea, que tu papá Dios le tuvo que haber revelado eso que iba a pasar. Realmente yo creo que ni él lo había pensado, pero como me dice, mira, el colegio había tenido como un cabizbajo y dijo, mira, si tú no lo levantas, pues vamos a venderlo porque no tenemos opción. Es que ahí está el problema, que no lo veían como una empresa, sino como un nicho para predicar el evangelio a las generaciones desde el principio. Así es, y no llevarlo Correcto. a un próximo nivel como tú lo estás haciendo, de verlo como una empresa para que produzca, se sostenga y siga preparando más talento, más Es gente correcto. para el futuro. Y entonces tenía alguien que venir con esa visión de empresario, porque mira a José. José tuvo que ser un buen administrador para el tiempo malo, para el tiempo de la escasez, para el tiempo del hambre. Un paréntesis, ¿cómo se llama ese colegio? Liceo Bautista Panamericano. Okay. En siglas LIBAP. Ajá, ahí está. Que lo bendiga, que lo guarde, que Amén. es un pilar, de Sí. veras. No, y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Necesitamos colegios cristianos porque nosotros como padres cristianos, por no haber colegios cristianos, nos toca enviar a nuestros hijos a colegios normales. ¿Y qué pasa? Que vienen con influencias en la cabeza que le meten de cuanta cosa, y acá a uno le toca estar haciendo como que limpieza porque le meten Esa diversidad de género. se mueve hoy en día. Dios mío, a cortique dan las niñas de 7 años, ya vienen hablándonos de sexo, preguntando, y dice, ay, pero ¿cómo le dañan la inocencia a nuestros hijos? Y yo le digo A veces. yo quiero ir a un colegio cristiano. Bueno, ya tenemos quien nos puede mentorear en eso. Ay, con gusto. Ya veces tenemos varios años ahí. Mira eso. Y es verdad, Tú que eres- todos los días orar a nuestros hijos, Eso. salir y al regresar para, Dios Que mío, eres contaminar. Directora Criseida, imagínate, la niña me contaba algo que una de sus maestras les daba un ejemplo, pero en vez de darle un ejemplo de Discriminación. discriminación, de lo más normal, poder colocar cualquier X ejemplo con niños, era a lo enfocado a la diversidad de género que hay hoy en día. O sea, cualquier ejemplo era con la comunidad que ya sabemos de los colores, que cualquier ejemplo era de eso. Y uno decía como, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿En qué manos estoy colocando a mis hijos? Sí, hijo, ¿quién los está? Y entonces a veces... Como dice mi esposa, Sí, ella me venía diciendo esto, mi hija, en el camino, y cuando llegaba aquí a la casa venía era perturbada. a quitar, Sí. a orar, a reprender, porque eso era una influencia Claro. que vemos que como no se haga eso, queda allí en el niño, o sea, está influyendo en el niño. Claro, porque ella decía, mami, la maestra dice que nosotros nos podemos enamorar de quien uno quiera, y los compañeritos decían, y si yo me quiero enamorar de un caballo, de lo que tú quieras, de mi amiguito, de lo que tú quieras, tenemos libertad, libre expresión de escoger. Yo Por dije, eso- no, son mentiras del diablo. Dios dice, estableció hombre y mujer, y toca explicarles y cogerlos. Y yo le digo, no, ¿cómo me gustaría a mí montar un colegio cristiano para también preparar no solamente a mis hijos, sino a otros niños? Porque cómo lo están dañando desde temprano su Exacto. mentalidad. Por eso te decía al comienzo que hablábamos con ella, mándale saludos a Bukele. No, Sí, y el otra presidente cosa, sí. después en otra reunión de padres de familia dice, no, está prohibido, ya no se va a mencionar la palabra Jesús porque está afectando la otra religión de los niños. Yo digo, pero si pueden afectar a la mía, yo aquí tengo que aceptar el carnaval, tengo que aceptar otras culturas, otras religiones, y Jesús aquí no tiene cabida. Yo digo, no, son estrategias del enemigo. Yo digo, usted saca a Jesús de aquí y se le mete al diablo, usted saca a Dios y le va a entrar. Entonces es una lucha que como padres cristianos nos toca estar defendiendo nuestras creencias, no es religión, nuestra convicción
Y bueno, le damos gracias a Dios que Dios nos dio la victoria. Nuestra hija se graduó el sábado Qué y, bueno. y dijeron, wow, no hay quien ore. Dice, los únicos cristianos aquí son los papás de Sarita. Y entonces se acercaron, no podían empezar la ceremonia sin la oración. Entonces Wow. ahí aprovechamos y dejamos una semilla plantada y todos, todos adorando al Señor y dando. Decía un servicio en la administración, así. Sí, Primera vez que yo veo un grado de esa no, y magnitud. wow, me impactó su oración. Que lo que más me llamó la atención, cabe resaltar, es que la directora, las profesoras estaban llorando y apenas estaba comenzando ese grado. Normalmente lloran es al final. Que yo decía, gracias Wow. Dios por el talento que les diste, gracias por la fuerza, gracias por protegerlos de los ataques del enemigo, gracias porque cuando hay tormenta tu mano los sostiene, gracias porque nos das la fuerza para levantarnos, Sí. tú les das los recursos, los talentos, los dones. Bueno, total, ellos decían, oye, pero si Dios es el que nos da eso, ¿no sabían? Oye, pero fíjate, Dios está guardando los corazones, así como ese tema Así es. musical que Guardando. está promoviendo nuestra hermana Criseida. Vamos a escuchar ese tema musical, Así es. Guarda mi corazón, en la voz de Criseida Hernández. Y ya regresamos. Amén. Detrás de la canción. Tu propósito es difícil de comprender. Tu voluntad quiero saber. No sé qué pensar, no sé qué decidir. Tu voluntad quiero entender. El camino es duro, todo es oscuro. Solo puedo confiar en ti. Eres mi esperanza, mi Dios que me guarda, protección que solo tengo en ti. Guarda mi corazón, llénalo, restáuralo, hazlo fuerte, sana mi corazón, límpialo, restáuralo, hazlo valiente para vencer.
Bueno, y continuamos acá con nuestro programa El Adorador detrás de la canción. Escuchábamos una canción muy particular, escuchábamos una canción que nos habla de lo que dice Proverbios, de guardar nuestro corazón. Y aquí tenemos nada más y nada menos la autora, la compositora de esta canción, la voz de esta canción, mi hermana Criseida Hernández. Mi hermana, háblanos un poquito de este tema musical que estás promocionando que se llama Guarda mi corazón. Guarda mi corazón es la cuarta canción de un proyecto que Dios me puso a trabajarlo desde el 2022-23, que se llama Árbol Caído. En la vida, como hablábamos anteriormente, Dios me iba llevando, gracias a Dios, siempre como dice, en triunfo. Lo que Dios me ponía en mi corazón salía bien, pero hubo una fase de mi vida que se me fue difícil, que no era como yo lo soñaba y las cosas no se dieron como yo lo anhelaba o como esa vida cristiana perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegó esa realidad a mi vida, crecí con ciertos resentimientos, con cierta falta de perdón, me sentí traicionada, me sentí decepcionada, me sentí frustrada y no hallaba cómo canalizar toda esa situación, a pesar que de pequeña mi amado Padre Celestial era mi mejor amigo. Pero quizás llega un momento que cuando uno no hace las cosas como... Mi problema fue tal vez no confiar en Dios, sino que confié en hombre. Y ahí es donde vienen esas lecciones. Que cuando Dios te dice, tú tomas tus decisiones sin consultarme a mí, las cosas no salen como uno espera. Y es parte del paisaje, la vida no es perfecta y a veces las cosas nos sirven o los procesos nos sirven para crecer y madurar más. Pero si en ese proceso nosotros no nos sanamos el alma, muchas personas acuden a solucionar sus problemas quitándose la vida, o incluso siendo cristianos, Así es. se enferman su cuerpo que llega a no tener resistencia a bacterias porque su sistema inmunológico baja, a raíz de que no perdona, a raíz que tiene esa raíz de amargura, no es justo, yo lo voy a hacer lo mismo, Dios te va a castigar y yo también. Y comenzamos con esas situaciones y alrededor de mí vi personas deteriorarse por no poner esa confianza en Dios, esas cargas en Dios. Y así fue como nació Árbol Caído, el proceso del desierto con huesos secos, que es la segunda canción. La tercera canción es cómo entrar en comunión con Dios en el desierto, adorándolo a Él, porque dad gracias a Dios en todo, no solo en lo bueno, no solo en lo malo, sino que en todo momento. Cuando Dios ve ese corazón agradecido como Job, que es el más gran ejemplo que tenemos ahí de esa historia, de cómo Job, aún perdiéndolo todo, no se volvió contra Dios, sino que al contrario se esperó en Dios en el último momento. Entonces, así fue mi vida. Llegué a ese punto de conocer al Dios vivo en otra dimensión. Wow. Y llegar a sobrellevar, después de ser hija de pastor, con un montón de triunfos, y llegar a fracasar, no fracasar porque me regañaban mucho, no es fracaso, es lección de vida, hija, es lección de vida. Y entonces yo no podía salir a luz de una manera sin no sentirme mal. Ahí fue donde Dios me transformó. Si Dios me perdonaba, tenía que estar feliz por eso, porque ese era el máximo, que Dios te perdone, que Dios, sí, no confía en ti, Señor, aquí está, aprendí. Y aquella humildad de aceptar que era momento ya de cambiar, de transformarse, así como la oruga, que llega un momento que ya se hace mariposa y vuela. Así fue ese proceso y salió Guarda mi corazón. Guarda mi corazón fue este año que se hizo. Al inicio del año ya había superado muchas cosas en mi vida, muchos procesos que no aceptaba, los acepté. Y así como dije yo, me he liberado, Dios me ha ayudado a liberarme por medio de su Espíritu Santo.
y entender, comprender que hay cosas que nos pasan para hacer más o para lograr más o para cumplir el propósito, porque Dios te quiere aquí, Cris, pero yo no aceptaba. Entonces igual al desierto, al pueblo de Israel en el desierto, que hubiera llegado más rápido a la tierra prometida si no hubiera sido así tan tenaz de no aceptar lo que Dios quería. Entonces así me pasó a mí hasta que entendí. Me mandaban oraciones por un lado, por otro, de diferentes formas, que yo sabía que no estaban conectadas estas personas que me decían, regresa a cantar. ¿Te va a quitar el Señor el don? Regresa a cantar. Vuelve. Y yo con aquel pánico de no superar mi resentimiento, mi situación, hasta que dije yo, en el nombre de Jesús, lo voy a hacer. No quiero perder mi don, lo que a mí me hace, es mi oxígeno, alabar a Dios, yo así les digo. Y aunque hasta donde Dios me permita y a donde Dios quiera, voy a aceptar eso hasta que me mande a traer. Y es lo mismo para mí cantar en un concierto que cantar en mi cuarto. Hasta siento más libertad en mi cuarto, porque no están los monitores, no están todos ahí, volumen tal, ahorita, no, ya va a entrar la otra alabanza, entonces no, en el cuarto hay una privacidad tan bella que es Dios y yo. Entonces, aprendí todo eso, y guarda mi corazón, es para enseñarles, y así como Dios me ayudó a mí, lo va a ayudar a otras personas, a poner todo en manos de Dios, porque de Él mana la vida, de guardar el corazón. Ahí viene el aliento de vida, y el corazón es como símbolo de nuestro interior, tener paz en el interior, y esa paz solo viene de Dios. Bueno, vemos que entendiste la lección de que nuestra Sí. adoración va dirigida al Señor, que te da igual cantar frente a miles de personas que en tu Así es. caso para Dios, porque es para Él. Y muchas veces cometemos el error de creer en un evangelio ficticio, de que va a ser sin problemas, todo es color de rosa, pero yo no sé quién le vende a uno ese evangelio, porque eso es un cuento de hadas. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, por las aguas no te ahogarás, pasarás un desierto, pero confiad porque yo estoy ahí contigo. Amén. Y entonces esas cosas a uno se le olvidan, porque nuestro manual de instrucción es la Biblia. Y entonces, como acabas de decir tú, en vez de uno consultar a Dios, en vez de consultar la palabra, uno va y consulta al hombre y quiere obtener resultados de allá arriba. Entonces Dios dice, no, los resultados que vas a tener son los que tú cosechaste. Y qué bueno, y hay que resaltar que los dones son irrevocables. Cuando Dios nos da un don, eso no quita jamás, porque es un regalo que te dio, y Dios no quita lo que Él da. Entonces vemos que el ser escogido por Dios para cumplir una asignación divina no es nada fácil. Hay que pagar un precio muy alto. Muy alto. Sí, muy alto. Y bueno, y más tú que estás dedicada a muchas cosas a la vez. Notamos que hiciste una pausa en tu carrera musical. Cuéntanos, ¿qué te llevó a tomar esa difícil decisión? ¿Te arrepientes de haber hecho esa pausa en tu ministerio musical? Realmente no fue, ¿cómo decirle? Como algo que me retiré así, sino que, como le digo, estaba en la etapa de mi formación, de ser mamá. Me costaba mucho ir a cantar con los niños, ese proceso. Cuidé mucho esa etapa en mis hijos, porque yo llegué a un tiempo que me resentí con mis padres porque eran más para la iglesia que para mí. Pero en esa pausa también tuve las frustraciones y las etapas que no pude manejar, y realmente fue como, no es bueno a veces pausar, porque como que si uno se enfría, y pasaron circunstancias en la vida de todos que eso me llevó a aislarme un poco mientras veía cómo superar las cosas que no podía controlar. Muchos no entendían eso, porque generalmente uno está a la vista de todos, porque tanto del colegio como líder, tanto de la iglesia como hija de pastor, tanto de un ejemplo para mis hijos, no era fácil saber cómo actuar.
Unos querían que hiciera de una manera, otros de otra manera, pero si no lo hacía como ellos decían, yo estaba mal. Entonces, ayer llegué a casi un colapso. Entonces, ahí fue donde me refugié en Dios, me aislé un poco. Llegamos a un desierto a estar en la intimidad con Dios. Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Porque incluso si usted escucha esa letra, aún en la actualidad, yo no sé qué Dios tiene para mí. Y no me quiero estresar, no me quiero complicar, sino que vivir un día a la vez en lo que Dios quiere que haga, porque también el estrés es un enemigo hoy tan terrible que casi yo tuve 2 sustos en cuanto a salud por el estrés. Creé un nivel de ansiedad terrible, un nivel de depresión terrible, pero el Señor supo ayudarme. O sea, la clave es no refugiarse en los demás, en los amigos, en los vicios, en nada. Es mirar al blanco que es Cristo. Así es. Eso. No, Y ahí todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es un lema que yo le enseño a las generaciones que pasan por el colegio. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Dios está contigo. Eso me ayudó a mí. Eso le quiero ayudar a ellos para que nunca se olviden que Dios siempre está en todo momento. Entonces, hasta hoy y con esa alabanza, muchos están así, que no saben qué van a hacer. Entonces ahí guarda mi corazón, hay que clamarle al Señor que siempre nos aparte de todo peligro, de todo mal, de toda intención, de toda situación que tal vez en el mismo afán nosotros nos descuidamos. No, y vemos que descubriste el punto clave que es vivir un día a la vez. Uno quiere, te abrumaste porque todo lo querías hacer de todo de una buena vez. Sí. Y tal vez querías hacer responsable a los demás de tus obligaciones, de tus compromisos, porque tú dices, tengo hijos, que otro venga y me los críe, me ayude. Bueno, sí, necesitabas esa ayuda, pero tal vez si se lo hubieras pedido al Señor, Él te lo hubiera dado, hubiera tocado corazones. Bueno, Dios nos da todo lo que uno necesita cuando uno todo se lo pide. Entonces, ¿qué te hizo volver? ¿Cómo lograste entender que tenías que regresar a lo que Dios te mandó a hacer? Porque tengo entendido que Dios nunca cambia nuestra asignación y por eso nos toca volver a cumplir nuestro llamado. Primero, hubieron medios que Dios puso por todos lados. Sueños. Tuve muchos sueños. No tenía paz. No hay paz. ¿Te pasó? No está ese clic en uno en la vida. Como cuando uno es de alabanza y está trabajando y uno cuando escucha la alabanza siente que ya vuelve otra vez al mismo deleite que uno siente, ¿verdad? Como músico, como ministro de alabanza. Pero logré entender que si yo no tenía ese hilo bien conectado con Dios, esa comunicación directa, no iba a poder salir de la situación en la que yo me encontraba. Fui libre, gracias a Dios. Y me siento tan bien, no le puedo decir, he aprendido a que esos procesos me ayudaron a entender la dimensión de Dios que yo no había conocido desde que era hija de pastor en mi infancia. Es algo muy diferente, es un agradecimiento genuino, es sentirse limpio ante el Señor y aquella libertad de poder adorarle sabiendo que ya aprendimos nuestras lecciones. Pero hay que ser muy sinceros con Dios y con uno de que Dios siempre ve la intención de nuestros corazones. Yo puedo decirle algo a ustedes, pero mi conciencia no va a estar tranquila si yo no estoy hablando con la sinceridad con la que Dios sabe cuál es mi vida. Wow. Y eso es lo importante, que Dios vea mi realidad y mi sinceridad, no la en los demás, sino que Él lo vea en mí. No, entonces, es bien bonito. Es algo que yo no les puedo explicar. Es una paz que no la da el mundo. Bueno, como dice la palabra. Nosotros sí lo entendemos porque hemos tenido experiencia de que cuando tú tienes un llamado, una asignación, hasta que tú no estés enfocado en ese propósito, tú no vas a ser feliz. No vas a ser feliz y vemos que parecería que hubieses tenido otro segundo encuentro con el Señor porque pensar que el hecho de ser hija de pastores no quiere decir de que yo sea la consentida de Dios. Tengo que vivir mis propias experiencias para poder
conocer a Dios personal. Sí. Criseida, en este trabajo discográfico que haces, Árbol Caído, como es su título, primeramente, ¿por qué le colocaste ese nombre? Ahorita hablábamos y nos comentabas de tu álbum, nos comentaste algo y de canción por canción. ¿Qué hay detrás de este árbol? Prácticamente, de este árbol caído, ¿qué hay detrás? Y de esta canción nueva, también, ¿qué hay detrás? ¿Qué experiencias te dejaron y qué te motivó a grabar este proyecto musical ya a fondo? En el proceso yo viví ayudas ecológicas y todo, pero no lograba yo sentir satisfacción. Como cuando yo me encontré con Dios y entendí el por qué Dios me llevaba bajo un propósito, bajo un proceso. Árbol Caído nació cuando una vez fuimos a ayunar a un lugar donde habían árboles. Era cerca de una laguna acá en mi sector donde yo vivo. Y es una planicie, pero eran árboles tan grandes que cuando venían las tormentas fuertes las botaban, pero me extrañaba que todos ellos eran fuertes, aún caídos. Wow. Entonces, cuando incluso tengo ese video en evidencia, creo que en mi canal de YouTube está, cuando comencé como las pautas de ese sencillo, y grabé, y Dios me empezó a ministrar en ese lugar, y me dijo, así es tu vida. Wow. Yo ya había pasado estaba a punto de comenzar el proceso más intenso. Así es tu vida. Y una raíz era lo único que tenían esos árboles. Y estaban fuertes, tenían flores. Estaban vivos, aunque Estaban vivos. ¿Y cómo harían si todas las raíces grandes principales estaban en el aire? Entonces dije yo, así es el evangelio. Entonces escuchaba esa voz que decía, así es el evangelio, si es el Hijo de Dios, mientras esa raíz no sea desconectada, el rocío de Dios lo alimentará. Entonces comencé a escribir y Dios me ayudó en eso porque es mi testimonio plasmado filosóficamente en una historia figurada. Wow, entonces, el árbol era un árbol donde cuando comencé mi música, yo digo mi música, ¿en qué sentido? No que es mío, no, eso es un don que Dios me ha dado, pero es propio, viene de mí. Entonces, a veces me dicen que no es correcto decir mucho mi, no, es que es algo que Dios me dio para poder transmitirlo. Entonces, cuando la alabanza la comencé, todo era bien, cantaba en grandes lugares y todo, pero cuando ya vino la tormenta, el árbol cayó. Pero tenía dos opciones: dejarme morir o realmente agarrarme de Dios. wow. ¿Y qué es mi función ahorita? Viví este proceso para que cuando alguien escuche esta alabanza y esté en una situación de tomar decisiones, piense que el mejor camino es agarrarse de Dios. Así es. No dejarse morir. Entonces, así es. Ese es prácticamente como el mensaje que va detrás de cada una de esas facetas. El proceso, este EP es un EP, no es un álbum de 5 canciones. Yo no entendía cuando hice la primera. No sabía que iba a venir la de Huesos Secos, que después de que uno se cae, mejor me dejo morir, como los huesos secos. Pero uno tiene un propósito de Dios y tiene que venir el aliento de vida para volver a surgir. Entonces, cuando comenzó eso, comencé a entender qué era lo que quería Dios. Un EP para poder ayudar a esas personas que no saben cómo superar. Wow. Y en ese momento que la escuchen, Dios haga la obra. Y eso me hace sentir importante. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo para un hijo de Dios ser un instrumento para bien. Wow. Bueno, ¿qué fue lo que impactó tu corazón para que hicieras este mensaje, una canción, y por qué grabarla y compartirla con los demás? Vemos que la lanzaste y la estrenaste este 3 de noviembre. Correcto. Como le decía, cuando uno va con esos procesos, a veces salimos del proceso, no superamos, decimos gracias a Dios salimos, pero no perdonamos.
no superamos eso. Hay cosas que nos dolieron tanto que las llevamos todavía ahí. Ahí es donde Dios me dijo, tienes que limpiarte de eso y superar eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es cierto, no vas a volver a hacer lo mismo, pero tampoco van a ser tus enemigos. No vas a hacer esta situación. Entonces ahí fue donde digo, el Señor, después de hacerlo pasarlo por proceso, ahora tenemos que vencer el mal con el bien. Tratar de no hacer las cosas como impíos, sino que como hijos de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué hizo Jesús? Dice que si te dan la mejilla, vuelve la otra, pero ¿por qué? Porque cuando uno siembra el bien con el bien, Dios abre los caminos y los transforma para bien. Así es, así es. Criseida, ¿cuál es tu propósito al momento de escribir una canción? ¿Cómo te conectas con ella? ¿Qué deseas lograr al instante de quien escucha esa canción con tus mensajes? Que sean libertados en Cristo, como yo lo he sido. Eso es lo que yo quiero. No es fácil pasar los procesos solo, humanamente, pero cuando estamos en las fuerzas de Dios lo podemos pasar. Entonces me entristece cuando encuentro personas que están enllavadas en esa parte y digo, así estuve yo. Señor, ayúdame a ser un medio para que otras personas puedan ser libres como yo lo he sido. Wow, impresionante. Bueno, para terminar, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que se dieron por vencida a mitad de camino porque pensaron que era muy difícil y muy duro el precio del llamado que Dios les hizo y que hoy están como ese árbol caído en el suelo, sin esperanza, sin ayuda, y ellos quieren volver a renacer? Primero, tener fe y confianza en Dios, que lo va a hacer. Wow. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no confiamos en que Él va a preparar el camino, cuando ya nosotros conectamos con Él y decimos, Señor, aquí estoy, límpiame, ayúdame. Y cuando hacemos eso, que eso es lo que usual hacemos cuando estamos en esta situación, pero no confiamos en Él, no dejamos que Él lo haga. Entonces, primero fe, confianza, para volver, crecer y levantarse en Él. Bendición. Y aunque estén esos huesos secos, todavía hay esperanza mientras hay un propósito ahí en ese cementerio, porque fíjate, como decías ahorita, lo único que falta es el soplo de vida para volver a levantarse. Y bueno, de verdad que este EP ha sido un proyecto de vida, de resurrección, porque mira, el árbol caído, hueso seco, Mi oración. Sí, Mi oración es la tercera. claro, mi oración que habla de la intimidad de nuestra relación con Dios, nuestra fe y nuestra intimidad con Él, que bueno, juntando todas estas cosas, de verdad, eso es lo que mantiene vivo a uno como cristiano, de verdad, estar conectado y estar en la presencia de Dios. Criseida, Falta una. Falta una. Primero Dios, el otro año viene Acción de Gracias se llama. o sea que vamos a tener las 5 más 1. Sí, Sí, pero eso, ahorita tenemos 4. Guarda mi corazón es la 4. La cuarta. Y la quinta, que ya está en el proyecto, pero no tenemos fecha de lanzamiento aún. Esa es Acción de Gracias. Es una alabanza muy diferente a todas ellas, con la que sé yo que después de un proceso tenemos que dar gracias al Señor. no, Y vemos, no dejar de alabarlo. vemos que esto es un paquete de instrucción para volver a levantarte, aunque estés caído, aunque estés seco, aunque te hayas apartado del Señor. Mira que Dios, solo en Dios hay esperanza, solo en Él hay Amén. vida, y para podernos mantener hay que estar agradecido. Oh, me encanta eso. Ahorita Criseida nos hablaba de que en su canal de YouTube habían partes del video del árbol también. Sí. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales y cómo te encontramos en las plataformas musicales como Spotify? ¿Cómo apareces para poder seguirte? Mi canal de YouTube es Criseida H. Pueden poner también el buscador Criseida Hernández con C. Y ahí va a salir un video. Entren al canal y en el canal pueden ver en videos
Ahí está desde, creo que tengo videos desde el 2012, más atrás todavía. Ahí está la evolución de algunas cosas que pueden comprobar de lo que hemos hablado como testimonio. Realmente mi vida es un testimonio y espero ser de bendición por ello. También me pueden encontrar en las plataformas como Criseida Hernández, en Spotify. En Instagram y en Facebook está el link de link. Hay un link donde está el resumen de todas mis redes sociales y ahí es más fácil encontrarme. También estoy en TikTok. Quiero hacer la diferencia, llevo mensajes de repente cuando puedo, hago mis reflexiones, pongo parte de las alabanzas que Dios me ha permitido. Es otro tipo de mercado, pero también pueden escuchar un mensaje de Dios. Así es. Y vemos que también tienes un código QR, ¿cierto? Sí, es de esa aplicación Like. Ahí ustedes en ese QR, ustedes pueden ver todas las redes donde me pueden encontrar. Ok, qué bendición. Amiga, regálanos un afectuoso saludo para toda nuestra amada audiencia que le fascina este programa y que se encuentra conectada a esta hora en todas las partes del mundo. Que no dejen de escuchar siempre y en el radio cuando vayan saliendo de su trabajo, estén en sintonía del programa. Mis hermanos, yo estoy muy agradecida y gracias a todos los que están escuchando, motivándoles siempre a escuchar la palabra de Dios y siempre algo que uno debe de hacer es llenarse de esa palabra en todo momento, y nuestra radio Osana pues tiene ese mensaje, así que no se les olvide siempre sintonizarlos. Bueno, mi hermana, Osana nos qué conecta al cielo. qué bendición, mi hermana, ha sido una suma bendición, sumo gozo de que estés hoy acá, de todo este tiempo Gracias a que ustedes. brindaste, de todas estas experiencias, de todos estos testimonios. Sí, hay Qué experiencia impresionante. Gracias a Dios por estar aquí hoy. Y bueno, allá van a aparecer, aquí abajito, o acá arribita, las plataformas donde puedes seguir a nuestra hermana Criseida, que la verdad que ha sido de sumo gozo hoy en esta sesión del adorador detrás de la canción. Recuerda, esta es Osana Radio, la estación que te conecta al cielo. Nos puedes seguir como Osana Radio y TV, y Osana Radio que te conecta al cielo en las diferentes plataformas. Bendiciones mil. Amén. Hasta una próxima. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, bendiciones a todos. Creando